Tal como señala el informe Valech, las principales características de la represión cívico-militar en la región corresponden a la designación de jefes de Estado zonales, el extremo uso de la violencia, en especial tortura y maltrato físico, la importante participación de civiles, especialmente en zonas rurales, el uso de recintos de carabineros y fuerzas armadas como centros de represión y tortura y la habilitación de centros de reclusión masiva. En la misma mañana del 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, se realizó sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse, ¿por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la provincia de Arauco se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. Pasadas las 8 de la mañana, la Universidad de Concepción fue rodeada por efectivos del ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de periodismo, sociología, los hogares universitarios y la radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado o desvinculado de la institución. Así, cientos de detenidos fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Concepción, Estadio Regional, Isla Quiriquina, Cárcel Pública de Concepción y Base Naval de Talcahuano, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas. Considerando el periodo histórico, el enfoque que facilita una comprensión del tema es el de la historia reciente, que pone en valor el pasado cercano, abierto e inconcluso, cuyos efectos se extienden hacia nosotros hoy. Por ende, se trata de un pasado que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras. Bueno, César Arturo Negrete Peña, mi tío, salió, ¿cierto?, de acá de la Universidad de Concepción de ingeniero civil. Tempranamente, por lo que entiendo, entró a los 16 años a estudiar aquí en la universidad. Súper joven y salió justamente temprano. Él pertenecía al MIR y luego de recibirse fue a trabajar a Santiago. Ya en 1974 fue detenido junto con su pareja y hecho desaparecer. Bueno, mi abuela, mi abuelo, los papás de mi tío murieron sin saber qué había pasado, ¿cierto? Yo recuerdo a mi abuela, siempre de chico yo, siempre ella estaba sentada al lado de la puerta de la entrada de la casa para ser ella quien sea la que abriera la puerta, si es que llegara mi tío. Cuestión que nunca pasó. Pero ver eso, para mí, y para gran parte de mi familia, mis primos, mi mamá, mis tías, es la definición, creemos nosotros, de esperanza. ¿Sí? Es la definición de esperanza, de poder alcanzar, digamos, o tener siempre, a pesar de que estaba todo en contra, la esperanza de que podía volver. Mi tío era el único hombre entre puras hermanas, ¿cierto? Mi tía Sandra, o sea, mi tía Gabriela, la mayor, le sigue mi tía Sandra, mi mamá Rosa, luego, ¿cierto? No, mi tío, mi mamá Rosa y luego la última, ¿cierto? La más joven, que era Mónica, que lamentablemente también falleció hace poco sin enterarse de qué pasó con mi tío, cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Y sin este rito tan importante para los seres humanos, creemos nosotros, nosotras,
de llorar a los muertos, de tener un espacio para sufrir en relación, digamos, a la pérdida de un ser querido. O sea, nosotros sentimos que nos quitaron eso, que nos quitaron esa no solamente el tío, sino también la sensación o este rito humano de despedirse, Así que nosotros creemos que eso. Mis primos, yo, fuimos criados en esta aquelarre, menciono yo, de brujas, de estas hermanas que constantemente, ¿cierto? Por el tema de la desesperación, yo creo que cayeron mucho en el tabaquismo. Siempre estábamos rodeados, yo recuerdo de cabros chicos, rodeados de humo, y eran casi rituales, ¿cierto? De estas viejas que esperando, buscando y dándose apoyo constantemente. Yo creo que es cierto que fuimos de alguna otra manera privilegiados con nacer en esta magia de mujeres que se entrelazaron, de hermanas que se entrelazaron entre sí para darse el apoyo y cuidarnos a nosotros, que eran los más chicos. Así que en ese sentido son un ejemplo. Para mí son un alto ejemplo de fuerza estas viejas, mi mamá y mis tías. Bueno, lo que yo entiendo de mi tío, que obviamente no alcancé a conocer, que era una persona muy inteligente, quienes los rodeaban así lo planteaban y que era un imán, atraía personas. Si bien, ¿cierto?, nuestros orígenes son bastante humildes, él llegaba con compañeros de aquí de la universidad a la casa, ¿cierto? A veces se tenía que escapar, ¿cierto?, escabullir, porque llegaban igual los compañeros allá a Tomé. Él estudió justamente ingeniería comercial, que no es una carrera, digamos, muy cercana al ámbito de lo social, digamos, pero si bien es economía, ¿cierto? Es una ciencia social de todas formas. Recuerdo yo, hace ya un par de años, que recolectando libros de la casa de mis tías, recolecté varios que pertenecían a mi tío Arturo y que eran principalmente de la reforma agraria. ¿Ya? Entre ellos también encontré su currículum, que era del año 74, poquito antes de que lo fuera detenido. Claro, y de ahí dentro de estos que eran principalmente ensayos, recopilaciones de ensayos sobre la reforma agraria, tanto que esto fue un movimiento también a nivel latinoamericano, la reforma agraria, considero yo que gran parte de las problemáticas que hoy día existen en la Araucanía, ¿cierto?, en el Wallmapu, quizás hubieran sido menores u otras, ¿ya? Quizás con las perspectivas que existían en ese minuto, con lo que se estudiaba, el problema, ¿cierto?, hubiera sido por otra situación. Si bien muchas veces se planteaba al indígena como un campesino pobre, se intentaba, digamos, orientarlo y, digamos, articular de cierta manera con la sociedad sin que perdieran su condición de indígena. Entonces me llamaba bastante la atención estos estudios que él hacía o lo que estudiaba en relación a la reforma agraria, ¿cierto? Desde su concepción de ingeniero comercial. Él pertenecía al movimiento de izquierda revolucionario que nació aquí en la U de Conce. Tengo entendido que tuvo un montón de alias, que si bien tenía cargos dentro de este movimiento, desconozco igual cuál ha sido. Tenemos distintas fuentes que nos dicen cosas distintas también de su rol. Pues. Él también lo mantenía un poco alejado, al parecer, ¿cierto?, del núcleo familiar. Si bien toda la familia es de una conciencia política, ¿cierto?, esta militancia dentro del MIR la mantuvo un poco más alejado. Él y su pareja, los dos fueron detenidos, desaparecidos. Marta Neira era su pareja, que también era una persona que inició también, estamos hablando de los años 70, con lo que eran las pastillas anticonceptivas como una forma de liberación también de las mujeres. Por lo que entendemos, ¿cierto? Una de las historias que a mí me quedó muy, muy marcada fue un caballero que llegó a la casa solo. Digamos que él estuvo detenido, mi tío estuvo detenido en la Venda Sexy, que caracterizada, digamos, por la violencia no solo física, sino también sexual que se ejerció en ese trágico periodo, ¿cierto?, de nuestra historia. Que este caballero nos decía que nos hacían comer amarrados de pie, de una tabla. Este caballero era más bajo y él por lo tanto no alcanzaba a comer.
Entonces él con el mentón le lanzaba su comida hacia el suelo para que comiera del suelo. A lo que lo sorprendieron y el caballero dice que le dieron una tunda importante que desde ahí no lo volvió a ver. Puede haber sido que haya sido la tunda que lo mató, no lo sabemos. Pero sí recuerdo esa historia. Aparte de mi familia, ¿cierto? También recibió represalias. Mi mamá, ¿cierto? Estando embarazada de mi hermano mayor, fue detenida junto a otra tía. A mi abuelo, ¿cierto? Fueron detenidos y llevados a Santiago, de Tomé a Santiago. Tuvieron harto tiempo detenidos, ¿cierto? Mi mamá embarazada fue golpeada muchas veces. Separado, obviamente. Entonces, eso fue traumático. Hubo también un estigma social para mi familia. Hasta huevos le lanzaban a la casa por el hecho de tener un pariente detenido desaparecido. ¿Ya? Así que sí marcó un trauma. De hecho, mi mamá tiene la incapacidad de llorar. O sea, con lágrimas. Llora, obviamente, sufre, pero yo siento que eso también nos fue arrebatado, ¿cierto? Y es casi poético porque nos quitaron como familia las lágrimas. Así que es importante, digamos, y va marcando huella, ¿cierto? Como herencia. Si bien hay un sufrimiento heredado, también hay un poder, ¿cierto? Como de amor furioso, diría yo, como para intentar hacer algo más, pues, de seguir movilizándonos, de seguir haciendo más, de ir construyendo este mundo nuevo, que mi tío y muchos más y muchas más también lucharon, ¿cierto? Y murieron por aquello, pues, ¿cierto? Por sus formas de pensar y creer en un mundo mejor y vivir en consecuencia. Para mí estas viejas, las brujas, ¿cierto? Cuando las papas aún quemaban, ellas estaban, digamos, saliendo a la calle, donde pica la jaiba, como se dice, ¿cierto? Ellas dieron cara, pues le dieron cara al dictador y a toda esa maquinaria de odio, de muerte que tenían. Y siento yo que al caminar por las calles con sus cartelitos, muchas veces mudas, ¿cierto? Porque hacían marchas en silencio, pisaron tan fuerte que se estremeció, pues, y en todo el mundo puso en alerta de lo que estaba pasando aquí en Chile. Para mí también es importante, un ejemplo a seguir, pues. Lo que hicieron estas principalmente mujeres, pues. Principalmente mujeres, ¿cierto? Que llevaron la batuta en enfrentarse al dictador, pues. Ellas vivieron, ¿cierto? Esta maldad. Yo la llamo, ¿cierto? Esta maldad que existía, bueno, mi tío vivió la maldad de ser secuestrado, torturado, asesinado y hecho desaparecer. Mis tías, mi madre, ¿cierto? Mi familia en general, vivimos, ¿cierto? La maldad de muchas veces el estigma que vieron ellas, ¿cierto? Y nosotros vivimos también otro concepto de maldad que es la que se habla menos, que es la impunidad. Yo creo que esa es otra de las caras de la maldad, ¿cierto? La impunidad. La impunidad es algo que es parte de toda esta maquinaria, pero que pareciera que fuera aparte. Pero no lo es. Yo creo que digamos, es un componente esencial de la maldad que se inició con la dictadura cívico-militar y la impunidad y ahora el negacionismo que está surgiendo frente a estas situaciones. Así que es rol y de todos, creo yo, de toda sociedad, ¿cierto? No olvidar lo que sucedió, hablar fuerte y claro cómo pasaron las cosas, ¿cierto? De repente yo soy profesor, de repente se habla de que quizás las formas de la tortura no es necesario expresarlo, y yo considero que no, pues, hay que mostrar lo crudo que fue, justamente para que no se vuelva a repetir, pues, para que caigamos en cuenta de lo cruel que podemos llegar a ser. Y insisto yo con esta idea de la impunidad, que otra de las caretas de la maldad. Bueno, para nosotros es importante igual ver el nombre de nuestro tío aquí en el memorial. Em, Del hermano también. Si bien, ¿cierto? Han sido siempre las viejas las que han estado presentes, las organizaciones, son participantes, están cada día más viejas. Entonces, ahora nos toca a nosotros,
¿cierto? Como nueva generación, hacernos parte de esto, por eso yo también agradezco esta oportunidad. También es una punta de lanza para empezar a hacer contacto y seguir trabajando en conjunto, colaborativamente, en relación a esto, ¿no es cierto? Al recuerdo en el sentido desde la memoria, pues, y de la memoria en el sentido de lo histórico, de aprender, ¿cierto? Irnos construyendo como sociedad. A pesar de esta careta de la maldad que es la impunidad, a pesar de los pactos entre cobardes, ¿cierto? Que existen, que nos impiden llegar a la verdad, ¿cierto? A pesar de los charlatanes que se han aprovechado de esto, como dice la canción, que es casi un himno en mi familia, todavía cantamos.